Pues le hagamos. Entonces, vamos a empezar en esta clase ya a la cuarta, digamos, de las sesiones, a hablar un poquito de lo que es la evidencia científica y cómo buscar la mejor evidencia científica. Yo entiendo que no todos aquí están encaminados al área de investigación propiamente, a esa parte, por ejemplo, Dairon que viene en diseño, pero considero que es algo interesante que nosotros podemos empezar a considerar, sobre todo pues considerando que estaremos en un centro de investigación. Entonces, actualmente, los que están en medicina y tal vez los de tecnología lo hayan escuchado, vivimos en un sistema de medicina basada en la evidencia. Hemos pasado por diferentes paradigmas de la medicina, hemos pasado por una medicina mágica, donde todo se atribuye a dioses, demonios y chamanismo y otras cosas. Luego hemos pasado por una medicina empírica basada en la experiencia de cada uno de los médicos, de cada lo que les servía, ¿no? En su momento para el tratamiento. Y posteriormente pasamos a este nuevo paradigma de medicina, el que vivimos actualmente, que es la medicina basada en evidencia. Sin embargo, a veces es complicado entender a qué nos referimos cuando nosotros decimos medicina basada en evidencia. Podemos entender tal vez que la evidencia es la investigación o los papers que hay detrás, pero muchas veces no lo sabemos entender a fondo. Entonces, lo que nosotros esperamos al final de esta sesión, o lo que yo espero que pase, que una vez terminemos esta sesión, es que pues ustedes logren entender qué son los niveles de evidencia, cómo funcionan los ensayos clínicos y cómo consultar fuentes de información, ¿sale? Entonces, primero que nada vamos a hablar qué son los niveles de evidencia, ¿sale? ¿Qué es un nivel de evidencia? Bueno, para empezar, no existe un solo nivel de evidencia o una sola medida de nivel de evidencia. En realidad hay varios sistemas de clasificación que lo que hacen es evaluar qué tan confiable, qué tan válido es un estudio científico. Y lo que hace es que permite que nosotros podamos decir, ok, ¿es una evidencia sólida o es una evidencia que a lo mejor y puedo tomar un poco más a la ligera y que no es algo que yo deba de creer en sí o que deba de tomar como ya una ley? Entonces, para entender un poquito de esto, vamos a ver unos cuantos sistemas de los que existen. El primer sistema de este tipo de clasificación de evidencia se hizo en 1992, que fue el Canadian Task Force on Preventive Healthcare. Este fue el primer sistema de clasificación de los niveles de evidencia y a partir de ahí se fueron desarrollando varios. Se hizo el de Sackett, que fue un investigador de su época que trató de darle más orden. Después en Estados Unidos sale el US Preventive Services Task Force, que también clasifica. En Inglaterra sale el Oxford Center for Evidence Medicine. Luego del mismo, bueno, de una zona relativamente cercana, sale del colegio escocés, las guías, la red de guías, nos dicen también cómo se puede clasificar este nivel de evidencia, que se conoce como SIGN. Y finalmente, el National Institute for Health and Clinical Excellence, abreviado como NICE, nos da el sistema que nosotros ocupamos actualmente. Si ustedes van hacia una guía de práctica clínica, los que son de medicina, se acordarán que cuando vienen evidencias y recomendaciones y demás, te lo dice que está basado en NICE. Entonces, este Institute for Health and Clinical Excellence es de Reino Unido. No hay que confundir, Oxford es únicamente de Inglaterra, Reino Unido juntó tanto lo que había de Oxford como lo que había de los Scottish Intercalate y lo juntaron. Algo muy interesante es esta frase de este artículo que me gustó bastante, que menciona que paradójicamente el desarrollo de múltiples propuestas de clasificación ha llevado consigo confusión e incomprensión para los clínicos, quienes ven en esta variedad de opciones más conflicto que ayuda. Y es cierto, si ustedes pues ven a los médicos, muchas veces los médicos se confunden entre qué tiene más valor de evidencia, a veces ni siquiera saben cómo están este tipo de clasificaciones o cómo funcionan, y por lo tanto, pues tenemos el caso de clínicos que creen ciegamente en lo que dicen desde estudios de corte, estudios de casos y controles, o el clásico amigo de la facultad que llega y te dice, es que yo leí un artículo ayer y ni siquiera es un artículo de peso en realidad en cuanto a niveles de evidencia. Entonces, vamos a entender un poquito de qué estamos hablando. El primero que vamos a revisar es uno de los más completos, que es el Oxford Center for Evidence for Basic Medicine, que lo que hace, bueno, aquí es una versión resumida. En la versión extensa de este sistema de clasificación, nos dice que dependiendo del tipo de artículo que estamos leyendo, es una clasificación diferente, puesto que hay artículos para tratamiento, hay artículos para diagnóstico,
hay artículos para epidemiología. Entonces, dependiendo del tipo de artículo que nosotros estemos leyendo, es el tipo de clasificación. Pero muy generalmente, muy general, Oxford nos dice, ok, el nivel de evidencia más alto, el que nosotros debemos de confiar y que es el que cambia la práctica médica, son los metaanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Es decir, ¿qué es un metaanálisis? Un metaanálisis es un artículo que agarra varias evidencias científicas, varios ensayos clínicos y los compara y dice, ok, en este tuvieron estos resultados, en este tuvieron estos resultados, en este tuvieron tales sesgos, en este otro tuvieron tales sesgos, y al final conjunta toda esa información, pueden ser, no sé, 10, 12 ensayos clínicos diferentes, y de estos ensayos clínicos saca una conclusión. Y a partir de aquí, de los metaanálisis, es de donde se forman las opiniones y también la decisión que se toman, las decisiones terapéuticas y diagnósticas que se toman en medicina. Entonces, ese es el nivel de evidencia más alto. Abajito de él, para Oxford, quienes van los ensayos clínicos aleatorizados. En el de hasta arriba tenemos un conjunto de varios ensayos clínicos, aquí solamente uno de ellos. Pero es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó bien, que tuvo una muestra control, que tuvo adecuado seguimiento, que consiguió una buena cantidad de variables, que no tuvo sesgos, que se hizo un buen análisis estadístico. En cambio, en el 1C, y ahí nosotros pondremos un asterisquito, es un ensayo clínico que sí es aleatorizado, pero, o que no tuvo aleatorización, pero que tiene fallos en su diseño. Es un ensayo que sí tiene algo de validez, pero que por su misma naturaleza no está cumpliendo con ser el mejor nivel de evidencia. Entonces, los niveles 1A y 1B sirven para que nosotros podamos hacer conducta médica como tal. A partir de un ensayo clínico, ni siquiera tendríamos que esperar un metaanálisis, nosotros podemos empezar a recetar terapias. En oncología pasa mucho. Sale un ensayo clínico fase 3 que dice, bueno, comparamos osimertinib, que se inhibió el GFR contra tal cosa, y osimertinib fue mejor. Y a partir de ese ensayo clínico, sin necesidad de que se haga un metaanálisis, ya podemos empezar a indicar osimertinib. En cambio, el 1C no. En el 1C, aunque son ensayos clínicos, si no tuvieron una asignación aleatoria o no tuvieron un buen diseño, eso todavía no cambia para ¿sale? Después de esto ya van los niveles 2 y los niveles 3. Los niveles 2, A y B, son referentes a estudios de cohortes. ¿Qué es una cohorte? Es un grupo de pacientes que comparten una característica en común. Pero en estos estudios de cohortes, a pesar de que son muchos pacientes, usualmente los estudios de cohortes abarcan miles de pacientes, solamente nos pueden dar una conclusión vaga y no nos dan como algo de objetividad. En un ensayo clínico lo normal es que tengamos un grupo de tratamiento, un grupo control y entonces los evaluamos, los seguimos a través del tiempo, pero en un estudio de corte no. Y además los estudios de corte usualmente son retrospectivos, agarramos la información que ya pasó y a partir de ahí hacemos análisis. Entonces eso también nos dificulta la posibilidad de hacer un buen análisis estadístico. En los niveles 3 encontramos a los estudios de casos y controles, tanto A y B. Bueno, para algo importante, la diferencia entre A y B en estos niveles, en el 2 y en el 3, es que en el A hace siempre referencia a revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática y un metaanálisis se parecen, pero no son lo mismo. Una revisión sistemática sigue algo que se llaman criterios Prisma, no los vamos a abarcar, son muy largos y demás, pero es una serie de puntos que tiene que cumplir una revisión sistemática y usualmente la revisión sistemática son pocos artículos, unos 6, 7, 8, ¿no? Estudios de corte. En cambio, los metaanálisis sí tratan de incluir toda la información posible o la mayoría de información posible, ¿no? Pueden ser estudios de hasta 40 análisis de ensayos clínicos y siguen una metodología muy estricta en cuanto a evidenciar sesgos, ¿no? La revisión sistemática también, pero no es tan estricta. Y usualmente las revisiones sistemáticas, como se muestra en esta clasificación, se hace en cuanto a estudios de corte o de casos y controles. En cambio, los metaanálisis son más hacia ensayos clínicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estudios de casos y controles, que de nuevo, pues no es una mejor evidencia. En el nivel 4 ya tenemos series de casos, series de cortes o casos y controles que son de baja calidad, es decir, que son pocos pacientes o que no hay mucha evidencia o que solamente es literal reportar una serie de casos, entonces, o un reporte de caso también, por ejemplo, en teoría común y ese nivel. Entonces son, sí, evidencia, pero es evidencia de baja calidad. Y por último, en el nivel 5 las opiniones de expertos que no tuvieron investigación para dar una opinión. Entonces, pues digo, al final la opinión de un experto vale, siempre es interesante alguien que ya lleva años en la práctica médica, su opinión, pero no rige la conducta de ninguna forma.
y no podemos decir que sea conocimiento científico per se, ¿no? Esta es la clasificación alterna Oxford, que es la que surgió después, una vez que se juntaron tanto la de Oxford junto con la de el Colegio de Escocia, y que formaron las guías NICE, o el National Institute for Health and Clinical Excellence. Es lo mismo que el Oxford, si se dan cuenta, es muy parecido. Tenemos nada más que en vez de 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, etcétera, etcétera, aquí tenemos uno más, uno menos, dos más, y así sucesivamente. Entonces, si te dan cuenta, aquí lo que cambia es que en la guía Oxford teníamos metaanálisis de ensayo clínico, revisión sistemática de estudio de corte, revisión sistemática de casos y controles. Y aquí no, aquí tenemos primero todo lo que conjunta información de varios artículos al inicio y luego los artículos individuales abajo, es decir, metaanálisis de ensayos clínicos, metaanálisis o revisión sistemática de casos y controles, de cortes, perdón, y luego metaanálisis o revisión sistemáticas de casos y controles, ¿no? Entonces, es lo mismo, si se dan cuenta es muy parecido, solamente quedémonos ahorita, no quiero que se aprendan estas guías, no quiero que se aprendan como tal todos los niveles, solamente entender, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los niveles más altos, casi siempre vamos a hablar de metaanálisis o revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, que sean aleatorizados, que tengan bajo riesgo de sesgos. Conforme vamos hacia abajo, siguen siendo metaanálisis o revisiones sistemáticas, pero de diferentes estudios, ¿no? Si se dan cuenta, el 2 incluye tanto aportes, casos y controles, o estudios o series de casos que sean de buena calidad, pero no los meten en el nivel 1. En el nivel 1 solo hay metaanálisis, ¿no? O revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Y sucesivamente hacia abajo, pues nos vamos. Hay más, de nuevo, estudios de cortes en solitario o de casos y controles en solitario, estudios no analíticos, como son reportes de casos o series de casos, y hasta el último, las opiniones de expertos. De nuevo, las opiniones de expertos son importantes, pero no podemos decir que sean la pauta, ¿no? Que sean lo ideal. Entonces, resumiendo, la mejor evidencia disponible siempre va a ser metaanálisis y revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados, que los agarraremos como ECA, es la mejor evidencia, no hay duda, ¿vale? Segundo, los ensayos clínicos controlados, sobre todo cuando son fase 2 o fase 3, también son una fuente valiosa de información que pueden utilizarse para dar recomendaciones clínicas, como mencionábamos, a pesar de no ser un metaanálisis per se. En tercer lugar, bueno, los estudios de cortes o de casos y controles no pueden dar recomendaciones, no cambian la práctica clínica, pero pueden aportar conocimiento cuando no hay mejor evidencia disponible, ¿no? Y finalmente, los reportes de caso, las opiniones de expertos, no figuran en realidad en la medicina basada en evidencia y queda a juicio de quien los lee si decide o no tomar en cuenta la información que viene. Usualmente, quien ya toma en cuenta los reportes de caso, la opinión de expertos, es porque también es un experto, porque también ya ha leído, ya sabe cuál es la mejor evidencia disponible y entonces a partir de ahí ya se forma un juicio, ¿no? Ya puede decir, ok, si es bueno, si es malo o qué opina acerca de lo que se publica. Entonces, vamos a hablar ahora de diseños metodológicos. Algo muy importante es decir, toda investigación médica siempre se diseña siguiendo lo que vamos a ver a continuación para que sean lo más rigurosos posibles y para que tengan o puedan alcanzar el mayor nivel de evidencia de lo que ya vimos de Oxford o de NICE, para que así puedan cambiar la práctica médica. Usualmente eso es lo que se aspira en la investigación, eso es lo ideal a lo que nosotros estamos. Entonces, los diseños metodológicos se clasifican dependiendo de diferentes cosas. Esto tal vez lo hayan ustedes visto en su clase de metodología de la investigación o lo hayan visto en alguna otra clase, pero a lo mejor y no les quedó tan claro como en su momento, ¿no? Entonces, a lo mejor se confunde. En esta tablita simplificamos qué tipo de clasificación se ocupa y cómo se le denomina el estudio dependiendo de las cosas, ¿no? Entonces, la primera clasificación es por el le hace a la muestra que nosotros tomamos para analizar. Si nosotros hacemos una sola medición en todo el estudio, se dice que es un estudio transversal, porque si nosotros vemos la línea del tiempo en el que nosotros agarramos a los pacientes y recopilamos toda su información y hacemos un corte al momento de que nosotros hacemos el estudio, se dice que es transversal a la línea del tiempo y por eso es que se llama estudio transversal. Si nosotros hacemos dos o más evaluaciones, entonces se dice que es un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si trazamos la línea del tiempo y vemos cómo están
esta parte de los pacientes, cómo se están recopilando en la línea del tiempo, y nosotros vemos que hacemos varios cortos en el momento en el que estamos haciendo las evaluaciones, pues diríamos que estamos siguiendo a la línea del tiempo y por eso es que se llama longitudinal, ¿sale? Ese es por el número de evaluaciones para muestra. Dependiendo de la finalidad del estudio, nosotros podemos dividirlo. Cuando solamente tenemos un grupo de estudio en el que analizamos sus variables y las analizamos a fondo, pero solamente es un grupo, entonces es un estudio descriptivo, porque solamente nos estamos limitando a describir lo que pasa en esa muestra o en la población, dependiendo de qué estemos analizando. Si nosotros, por el contrario, formamos al menos dos grupos que enfrentamos, que medimos sus variables y que las comparamos el uno con el otro, entonces se dice que es un estudio comparativo o analítico, ¿sí? Entonces, descriptivo, un solo grupo, analítico, dos más grupos. Por su intervención, nosotros podemos ya sea intervenir o no en el transcurso natural de lo que le vaya a pasar a estos pacientes que nosotros estamos siguiendo. Y entonces podemos decir que es observacional cuando nosotros no hacemos ningún tipo de intervención con ellos, simplemente nos limitamos a iniciar el seguimiento, a verlos y a recopilar toda la información, pero sin intervenir de ninguna forma, no les hacemos una prueba, no les hacemos ningún tratamiento, no les hacemos nada, entonces es observacional o no intervencionista. Por el otro lado, si nosotros hacemos una prueba diagnóstica, si nosotros hacemos si nosotros damos una terapia, si nosotros probamos algo, entonces se vuelve experimental o intervencionista porque estamos haciendo algo a esa población. Por su análisis, es decir, por su, digamos, a partir de qué punto de vista nosotros estamos viendo el evento que estamos estudiando, se clasifica entre retrospectivo y prospectivo. Esto a veces se confunde con la parte de abajo que es retrospectivo y prospectivo, que no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de retrospectivo, prospectivo, hay que recordar, digamos, el sufijo latino de ospec o de ver, que quiere decir observar. Nosotros estamos hablando desde qué punto de vista estamos buscando el evento que nosotros queremos determinar. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico para que se entienda. Si yo estoy haciendo un estudio en donde quiero evaluar la mortalidad de los pacientes al ser sometidos ante alguna terapia, uno retrospectivo evaluaría pacientes que ya fallecieron, es decir, que ya tuvieron el evento problema, ¿sí? Un estudio prospectivo sería uno en el que yo recopilo pacientes y los empiezo a seguir y los sigo hasta que fallezcan. Es decir, ningún paciente ha fallecido, yo apenas voy a ver qué sucede el evento problema. Entonces, la retrospección o prospección está relacionada directamente con el evento que yo estoy analizando. Si ya pasó el evento es retrospectivo, si no ha pasado el evento es prospectivo, independientemente de si la información ya se recopiló o no. Algo muy diferente es por la recolección de la información, que ya hablaremos en este punto, que es retrolección y prolección. Los estudios retrolectivos lo que hacen es tomar información que ya existe, es decir, por ejemplo, un historial médico, ¿no? Una historia clínica. Esa historia clínica ya existe, ya tiene información. Lo único que yo voy a hacer es tomar esa información y vaciarla en una base de datos. Por otra parte, un estudio prolectivo lo que haría es que yo no tengo nada de información, estoy partiendo de la nada y entonces a partir de aquí, ahora sí, voy a empezar a juntar toda la información que yo necesito para llevar este estudio. Entonces, si te dan cuenta, se parecen, pero no son lo mismo, son cosas distintas. Y por último, la última clasificación que ustedes tal vez, sobre todo los chicos de medicina, han escuchado más, es por la información que tiene el investigador o los que participan en la investigación. Tenemos en este caso 4 diferentes categorías, que es abierto, ciego, doble ciego, triple ciego. Abierto es que todos sabemos el estudio, todos sabemos que va a ser un estudio transversal, todos sabemos que va a ser un estudio comparativo, todos sabemos que es experimental, todos sabemos que es ta. Y además, por ejemplo, si son dos grupos que estamos comparando, cada grupo sabe en qué grupo está. Yo sé que yo como paciente estoy recibiendo tal tratamiento o que mi compañero de estudio está en el otro grupo y él recibe el otro tratamiento, ¿no? Entonces, eso es un estudio abierto, todos sabemos todo. Pero el hecho de saber todo también puede generar sesgos. Entonces, a partir de esa premisa es que se empezaron a generar estudios ciegos, que es que una de las partes desconoce el diseño completo del estudio, sobre todo los pacientes, tratando de mitigar el efecto placebo, ¿no? En un estudio ciego, el investigador sabe qué paciente recibe qué tratamiento o qué intervención se le dio, el paciente no, el paciente sabe que está recibiendo un tratamiento, pero no sabe cuál de los dos del estudio puede estar recibiendo, ¿no? Puede ser que reciba uno u otro, él no tiene que saber. Un estudio doble ciego
por ejemplo, es donde ninguna de las dos partes conoce el diseño, o las partes conocen en general el diseño del estudio. Es decir, yo, investigador, no sé qué paciente recibe qué tratamiento, el paciente no sabe qué tratamiento está recibiendo tampoco, el único que sabe es un tercero que cuando termine de hacer todo mi proceso de investigación, me va a revelar ahora sí qué grupo recibió qué tratamiento, y entonces a partir de ahí yo ya puedo hacer mi análisis. En una corriente reciente que se está haciendo, o bueno, más específica y más severa todavía, es el estudio triple ciego. El estudio triple ciego es donde ninguna de las partes conoce el diseño completo, es decir, paciente y médico, investigador, ninguno de los dos sabe qué tratamiento recibe el paciente, y además el análisis o el estudio estadístico se realiza sin que yo sepa qué grupo recibió qué tratamiento, es decir, los nombro grupo A y B sin saber qué tratamiento recibieron, y hago a partir de ahí todo mi análisis estadístico, mi análisis de comparación entre los dos grupos, y entonces saco un resultado, saco una conclusión de que grupo A o B es mejor, y hasta ese momento es donde me dicen, ah, pues el grupo B recibió este tratamiento. Está pensado justamente para eso, para que si yo ya tengo mi información de los tratamientos, no haga alguna movida en cuanto a estadística para que yo favorezca alguno de los tratamientos, ¿no? Entonces, es una nueva corriente, no se hace tanto, pero bueno, existe y es bueno que lo conozca. Entonces, solamente para repasar, vamos a ir viendo brevemente cada uno de los estudios, veamos los metaanálisis, son la mejor evidencia disponible, solamente que hay un detalle, también es la información más difícil de entender. Ustedes pueden llegar y toparse algo como este ejemplo que les pongo aquí, que es un metaanálisis acerca del sedentarismo como hizo relación como con el cáncer, como una, ¿cómo decirlo? Como un propiciador del cáncer, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacen aquí es un estudio tipo Umbrella, en el que comparan diferentes poblaciones, ¿no? Aquí nos dicen que se utilizaron 14 metaanálisis, o sea, un estudio Umbrella junta varios metaanálisis que incluyeron 17 lugares de cáncer, de 17 lugares primarios o tumores primarios diferentes, de 77 estudios originales. Es decir, aquí estamos contando la información de 77 investigaciones previas, que después contaron 14 análisis y ahorita lo estamos contando en uno solo. Nos hablan de cosas como riesgo relativo, relative risk, y nos hablan, por ejemplo, de que, bueno, nos dan una conclusión final de que nos dice que altos niveles de sedentarismo está asociado con un riesgo incrementado de diferentes tipos de cáncer y el riesgo de mortalidad por cáncer. Pues nos dan una conclusión y si se dan cuenta en el intermedio entre que nos dicen de dónde sacaron la información y la conclusión del estudio, pues hay un montón de numeritos y de cositas que a lo mejor ahorita no entendemos, pero que eventualmente vamos a entender, ¿sale? No se preocupen. Entonces, eso es en cuanto a metaanálisis. Los metaanálisis también nos pueden enseñar este tipo de cosas, nos dan como en este sentido lo que ellos están evaluando. Por ejemplo, aquí en la primera columna están evaluando tumores primarios, luego nos dicen cuántos estudios de cada uno de esos tumores primarios consideraron dentro de este metaanálisis. Recordamos que eran 77, entonces aquí están los 77 desglosados y nos damos cuenta, por ejemplo, la mayor cantidad de estudios fueron en cáncer de colon y recto, de hecho. Luego nos dicen el número de casos, ya sumando los casos que se incluyeron en todos los estudios. Luego nos dan un valor de P, que ya hablaremos después qué es la P. Luego nos dan el número de sesgos que tuvieron o la significancia de los sesgos que tuvieron en ese estudio. Nos dan un valor de P ajustado y nos dan un valor o un nivel de evidencia para que nosotros a partir de ella podamos decir, ok, sí o sea, sí, ya puedo decirlo como con estas características o no. Por ejemplo, aquí en ninguno de estos hay suficiente información para poder dar una información certera, pero aquí, por ejemplo, en el cáncer prostático hay evidencia débil de que la conducta sedentaria tenga que ver con el riesgo de desarrollar cáncer o la mortalidad por cáncer, y de aquí desde colon hasta ovario es información sugestiva y por lo tanto cuando hablamos de mortalidad total, cuando hablamos de de todos los cánceres, entonces es altamente sugestivo, ¿no? Y aquí esto es un forest plot, ya de nuevo en su momento lo llegaremos a ver, que nos está revelando lo que veíamos aquí atrás. Y si regresamos un poquito, vemos que había un relative risk total de 1.29, que está ejemplificado en esta gráfica.
Entonces, bueno, aquí de hecho pues va correlacionado, ¿no? El All Cancer Mortality, si seguimos la línea, está aquí, y si nos vamos hacia abajo, pues básicamente empata con el 1.29 que nos estaban reportando. Entonces, les digo, no es el momento para que ustedes empiecen a entenderlo, pero es para que ustedes empiecen a ver cómo se ven estos artículos y qué es lo que viene en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de metaanálisis y relaciones sistemáticas, ¿qué podemos decir? Que es complejo, porque requiere mucho conocimiento de estadística y no es conocimiento tan superficial, a veces sí es un conocimiento un poquito más profundo, no solo de estadística descriptiva, sino también de estadística inferencial, que veremos en una siguiente clase cuál es la diferencia. De manera alternativa, yo a ustedes, ¿qué les sugiero? Esto es más recomendación personal que algo que digan los expertos o los libros. A lo mejor y de entrada a ustedes se les dificulta mucho entender un metaanálisis o una revisión sistemática por la carga de estadística que tiene estos tipos de estudios. Entonces, alternativamente a estudiar metaanálisis o a leer revisiones sistemáticas, lo que pueden consultar son guías de práctica clínica, no las nacionales, específicamente yo sugeriría no tanto las nacionales, sí para temas de NORM, no para temas de, bueno, para los médicos, sí para temas de NORM, no para temas de sacar una opinión, pero sí las internacionales, todo lo que sea guías de la ADA, guías de la AFA, guías de aquí en ONCO de NCCN o la JCC para hipertensión, etcétera, etcétera. Todas las guías de práctica clínica están basadas en metaanálisis o en estudios clínicos, entonces son básicamente lo mismo. O sea, lo que hacen es conjuntar toda la información disponible y mostrar lo mejor que hay, pero son menos complejas, ¿no? Y son más fáciles para que todos los médicos, independientemente de que sepan o no estadística, los puedan entender. Entonces, un ejemplo sería, en vez de leer metaanálisis y revisiones sistemáticas, lean guías internacionales, ya después nos meteremos a temas más profundos. Y luego, pues que sus resultados sí cambian las prácticas médicas y son significativos, como decíamos como vimos en este ejemplo, ¿no? Básicamente, después de ese metaanálisis, podemos decir, ok, el sedentarismo sí está relacionado con cáncer y sí está relacionado con mortalidad por cáncer. Entonces, todo paciente que quiera prevenir cáncer o que ya tenga el cáncer, pero que quiera disminuir su riesgo de mortalidad por cáncer, entonces debe de hacer algún tipo de actividad física para no caer en este y por lo tanto aumentar su riesgo de mortalidad, ¿no? Muy interesante esa parte. El siguiente punto son los ensayos clínicos aleatorizados de la clasificación. Los ensayos clínicos son la piedra angular de la medicina basada en evidencia. Los metaanálisis podrán ser lo que tenga más validez, lo que conjunta la información de todos los ensayos clínicos, pero estos son lo que realmente sustenta toda la medicina basada en evidencia. Los estudios que están hacia abajo, los estudios de cortes, los de casos y control, de serie de casos, los protocolos, todos estos son válidos, pero al final no cambian la práctica médica. Los ensayos clínicos sí tienen esa capacidad y cuando son analizados en un metaanálisis, pues por mucho mayor razón, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos son este atlas que carga el paradigma actual de la medicina basada en evidencia. Los ensayos clínicos para dar este resultado, esta conclusión final, no es que se hagan de la nada, tienen que pasar por distintas fases y entonces debemos entender el contexto con el que fueron hechos estos ensayos clínicos. Ahora, ¿qué fases son las que tienen que pasar? Bueno, cuando nosotros hablamos de la aprobación, por ejemplo, de un fármaco, de un estudio o algo por el estilo, a lo mejor y ya todos aquí lo han escuchado, tiene que estar aprobado por la Federal Drug Administration, por la European Medical Association o aquí en México por la Comisión Federal de Productos y Servicios, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Todos estos organismos son llamados organismos regulatorios y para que ellos emitan una recomendación o bueno, para que ellos aprueben que se dé un tratamiento, que se dé una prueba de diagnóstico, entonces un ensayo clínico tiene que haber pasado por estas fases, desde la 1 hasta la 4. Bueno, de la 1 a la 3 en realidad, y ya la 4 es la que nos da como un extra. Voy a hacer un poquito más grande la tabla para que todos lo puedan ver. Entonces, estos ensayos clínicos pasan por diferentes fases. La primera fase por la que tienen que pasar es por una fase preclínica. En la fase preclínica lo que se hace son estudios en laboratorios, en in vitro o con animales. La duración es muy larga, pueden ser de hasta 3 años, y lo que hace es estar evaluando la seguridad y la dosis del fármaco, pero fuera o bueno, el efecto biológico del fármaco, pero fuera del humano. Aquí nosotros lo que queremos es evaluar que el fármaco que se creó o que se piensa que va a funcionar para algo no esté dañando ni a células o cultivos o animalitos, ¿no? Entonces ahí es donde lo probamos, tanto la seguridad como la eficacia biológica o el fundamento biológico del fármaco. Pasado esta primera etapa preclínica, donde hicimos pruebas in vitro, hicimos pruebas en animales,
Entonces, ahora sí podemos pasar a una fase ya con humanos, en donde ya se denomina una fase uno, lo que se hace es recopilar a humanos sanos, a voluntarios sanos. No sé si han escuchado, por ejemplo, en películas o algo por el estilo, ¿no? Que hay ensayos clínicos que le pagan a gente por probar fármacos. Entonces, eso sí es real, sí se reclutan personas para que prueben estos fármacos, pero en realidad la cantidad de voluntarios es mucho menor de la que aparece en la tabla. Normalmente en una fase uno no ocupamos ni 20, ocupamos tal vez 10, 15 pacientes por mucho, y entonces lo único que hacemos es que a estos pacientes sanos le damos el tratamiento, vemos que el tratamiento no les cause nada a un individuo sano o que les cause efectos relativamente de bajo grado, y entonces ahora evaluamos la seguridad, ya la evaluamos en cierto momento en cultivos y ya la evaluamos en animalitos, ahora lo probamos la seguridad en humanos y la dosificación. Por ejemplo, se va aumentando la dosis, ¿no? Empiezo con 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, voy aumentando y veo en qué momento es donde empieza a haber efectos secundarios o efectos adversos, ¿no? De ahí es de donde sale el perfil cuando ustedes ven un medicamento que dice como, más de esta dosis puede provocar esto. Bueno, se supo en su momento en estos pacientes. Entonces, eso es lo que, para lo que sirve un estudio de fase uno. Ahora, ¿por qué les resalto el fase uno y el fase 2? Digo, el fase 2 y el fase 3, perdón, porque es a partir de aquí de donde en realidad se empieza a demostrar el efecto y se empieza a considerar que este fármaco sí puede cambiar las condiciones actuales de la práctica médica. En una fase 2 empezamos ahora ya no a probar la seguridad, la dosificación en pacientes completamente sanos, sino que ahora sí reclutamos pacientes voluntarios que sean pacientes enfermos, en donde vamos a empezar a seguir el fármaco en un grupo de ellos y en otros vamos a tratarlos. Aquí dice con placebo, pero en realidad ya no se hace eso, ya se hace siempre la terapia estándar con placebo y aquí la terapia estándar con fármaco o alguna parecida, digamos, la terapia estándar versus mi fármaco actual ya es eso de que les doy pastillitas de azúcar a un grupo y al otro le doy un fármaco real, eso ya no pasa porque pues, es mucho problema legal, ¿no? Entonces, sí se hace eso, sí se hace la comparación, se hace un seguimiento. De nuevo, aquí están exagerando con el número, dice de 100 a 300 voluntarios, la verdad es que no. Un estudio de fase 2 usualmente es un grupo limitado, son unos 50 pacientes, unos 40 pacientes que yo estoy evaluando. Son grupos chiquititos que solamente me están sirviendo para ver que sí haya una respuesta a mi fármaco, que yo sí estoy teniendo una respuesta muy interesante a su fármaco. Y luego, posteriormente, ya la fase 3 es idealmente donde se obtiene la aprobación por los organismos regulatorios que mencionábamos, la FDA, la EMA. Aquí ya son grupos enormes de pacientes, ahora sí ya podemos decir que son 200 en cada lado, de nuevo aquí está exagerando 1000 a 3000, la verdad es que no son tantos, normalmente oscilan como 200, 300 los grupos, y entonces ahora sí, compruebo estos pacientes que esta muestra general, estos 500 que yo enrolé, los distribuyo aleatoriamente en mis dos grupos, ya sea relación 1 a 1, 2 a 1, y entonces a uno le doy el fármaco, al otro le doy el mejor tratamiento disponible, o placebo, o el mejor tratamiento con placebo, etcétera. Y entonces, ahora sí, evalúo qué tal les va, ¿no? Y a partir de los resultados de esta fase, de la fase 3 es de donde los fármacos se aprueban ahora sí para una venta comercial. Hay veces que los fármacos cuando tienen un resultado muy impactante desde su fase 2 en su fase 2 ya salen al mercado, pero usualmente la mayoría se espera a la fase 3 que es donde nos dan los resultados más sólidos, más concisos. Entonces, ¿cuál es la fase 4? La fase 4 es una vez que mi medicamento ya salió al mercado o que mi prueba ya salió al mercado, que ya todo el mundo lo está utilizando. Entonces, ahora hago estudios en estos pacientes, en esta gente que lo está ocupando ya realmente como parte de su tratamiento o como parte de su proceso diagnóstico. Y entonces ahora hago estudio observacional, estudio controlado, en donde evalúo ya en condiciones reales qué tanta sensibilidad tiene, si se parece o no a mi estudio que hice controlado o en la vida real si cambia, ¿no? Son muy importantes también porque nos hablan de perfiles de seguridad y cosas por el estilo. Entonces, esas son las fases por las que va pasando un estudio, un ensayo clínico aleatorio. Y creo que no cambió la diapositiva, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Ok, perfecto.
Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de un ensayo clínico aleatorizado. Aquí yo les pongo el ejemplo del ensayo ADAURA, que como podemos ver es un ensayo clínico fase 3, en donde que hice fue probar a osimertinib en adyuvancia para cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y aquí, en este estudio, de nuevo, lo que nosotros vamos a ver es que nos reportan una mediana de seguimiento, es decir, a los pacientes en este estudio se les ha seguido más o menos por 44.2 meses. Nos habla de un HR, hazard ratio, o de un riesgo relativo instantáneo de 0.23, ya hablaremos de qué en su momento de qué es eso, y nos habla de dos, de hecho, de uno que nos habla del proceso de periodo libre de enfermedad, y nos da una conclusión también como metaanálisis, nos dice que esta información que fue actualizada, porque ya existía información previa, pero este estudio es longitudinal y por lo tanto cada vez que van haciendo un nuevo corte de información nos van publicando sus resultados. Entonces nos dice que prolonga el proceso, el tiempo libre de enfermedad sobre el proceso. Entonces, aquí ya este estudio de ensayo clínico ya lo podemos tomar en consideración para cambiar la práctica médica sin necesidad de que sea sometido a una evaluación con otros ensayos clínicos en un metaanálisis. A pesar de que nosotros también necesitamos saber estadística para interpretar bien estos estudios, es menos complejo, porque aquí ya no estamos hablando de 77 artículos y yo tenerme que ver cada uno de ellos, las diferencias, los sesgos, todo lo que veíamos en el ejemplo previo con un metaanálisis de la tabla que yo les enseñaba. Entonces, sí necesito la estadística, pero aquí un poquito menos que lo que necesitaba para entender bien un metaanálisis o una revisión sistemática. Entonces, hablando ya como propiamente los ensayos clínicos, ¿qué podemos decir? Son estudios muy relevantes, son los más relevantes en la obtención de nuevos conocimientos, son esta columna que soporta la medicina basada en evidencia. En segundo lugar, que son, bueno, siendo clínicos aleatorizados, son multicéntricos para que evaluemos el efecto en diferentes poblaciones por el tema de etnias. Son prospectivos porque evalúan eventos que aún no han sucedido. Son analíticos porque tenemos dos grupos diferentes donde estamos evaluando las cosas, son cegados, usualmente pueden ser ciego, doble ciego, triple ciego, pero siempre tienen algún grado de estar cegados, y cambian las prácticas médicas, incluso antes de que se evalúen el metaanálisis, lo que hace que permite el avance de la medicina, ¿no? Aunque yo no tenga un metaanálisis, a partir de los resultados de un ensayo clínico fase 3, yo ya puedo empezar a considerar el cambio de un paradigma en la medicina. Siguiendo hacia abajo, recordamos que ya vimos metaanálisis, revisiones sistemáticas, ya hablamos de nuevo de ensayos clínicos aleatorizados, que sigue, bueno, estudios de cortes y de casi controles. Aquí, estos estudios son los que tienen mejor evidencia para investigaciones. Es decir, veíamos que los ensayos clínicos aleatorizados usualmente son en varios centros alrededor del mundo. Hay centros en Europa, hay centros en América, hay centros en Asia, en África, en todas partes del mundo para que yo lo evalúe. Pero si yo solamente tengo información de un centro, ¿qué puedo hacer? Si no tengo la información, o de un solo país, si no tengo toda la información de todo el mundo y no puedo hacer un ensayo clínico, porque además un ensayo clínico es muy costoso, normalmente no lo puede hacer cualquier centro, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay estudios como lo son de cortes o de casi controles que a partir de la información de un solo centro pueden generar información bastante valiosa. No, tal vez no para que tengan en ella, pero sí para generar información muy interesante. Entonces, pese a no estar en el tope de relevancia, como ya mencionábamos, análisis, conclusiones sistemáticas, ensayos clínicos, sí que son muy valiosos para centros como el nuestro, como aquí en UAN, como aquí en el Centro Oncológico, donde somos un solo centro, a lo mejor encontramos la evidencia del mundo, a lo mejor podemos asociarnos con otro centro de aquí en México, pero definitivamente asociarnos con uno de Europa, otro de Asia y demás, dificultaría mucho las cosas. Entonces, con la información que tenemos aquí de manera local, es una gran opción para centros como el nuestro. Entonces, puedo analizar poblaciones pequeñas o locales para que se reporten todos los hallazgos significativos o mejorar la práctica del propio centro. Hay veces que estos estudios no son tanto para que cambies la medicina, para que digas, uy, ya, con esto es un nuevo paradigma de tratamiento, es un nuevo paradigma de diagnóstico. No, pero por lo menos evalúa qué tan bien estás haciendo las cosas en tu centro, para que así puedas decir, ok, estoy haciendo bien las cosas en comparación con el mundo, o tal vez no tanto. Entonces, ¿cómo se ven estos estudios? Por ejemplo, aquí les pongo un estudio de corte, que es una corte de pacientes
fumadores y con cáncer de tiroides. Entonces, en los estudios de corte lo que hacemos es seguir una población específica, tiene alguna característica de interés en común. En este caso, por ejemplo, fue el consumo de cigarrillos, ¿no? Y lo que estamos tratando de evaluar, nuestro evento problema, son el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Entonces, si nosotros vemos en esta corte, ¿cuántos pacientes se incluyeron en este corte? 96.855 adultos coreanos, que fueron seguidos anualmente o bianualmente por una mediana de 5.9, o sea, 6 años básicamente. Entonces, aquí esta corte es una corte, si se dan cuenta, casi a nivel nacional, es una corte muy grande, muy pesada, por lo que, aunque es un estudio de corte, sigue siendo un estudio muy interesante. En este caso es información de una sola población, porque solamente fueron pacientes coreanos, no fueron pacientes de todo el mundo con los ensayos clínicos, pero dieron una buena conclusión. Aquí lo que nos dicen es que el hábito tabáquico actual está asociado con un riesgo decrementado de la incidencia de cáncer de tiroides en hombres, y eso es muy interesante, es decir, siendo hombre, el hecho de fumar disminuye tu riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, pero no en las mujeres. Esta asociación se observó incluso después de ajustar los niveles de TSH o de los niveles de índice de masa corporal que están directamente relacionados o son factores predictores del cáncer de tiroides como posibles mediadores. Entonces, muy interesante que en este estudio de corte, sorprendentemente lo que dicen es fumar previene el cáncer de tiroides. Digo, obviamente, al final en la conclusión nos dicen que pues, el posible efecto de patogénesis del cigarrillo no quiere decir que no que compense el hecho de que prevenga o que disminuya el riesgo de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un estudio de corte, ¿cómo se ve el estudio de clase de controles? Se ve más o menos así. Aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo se siguió factores, o bueno, que se siguieron factores asociados con el nivel de antígeno prostático en el cáncer de próstata, en casos ya diagnosticados de cáncer de próstata, junto con pacientes que no tenían cánceres de próstata. Y en este caso, por ejemplo, ocuparon tres regiones geográficas distintas. Entonces, aquí nosotros, digo, en el estudio nos dicen, consideramos 2.779 hombres con cáncer de próstata y 1.606 hombres sin cáncer diagnosticado. Porque como decimos, ¿no? En un estudio de corte ya vimos, todos compartían la misma característica, que era que fumar. Y independientemente de si fueran hombres o mujeres, eso no nos interesaba, lo que nos interesaba es que cumplieran al menos una característica en común, y eso fue que fumaran. En este caso, ¿qué nos diferencia, no? ¿Cuál es el punto que nosotros estamos viendo y por qué son casos y controles? Casos porque ya están diagnosticados por una enfermedad, en este caso con cáncer de próstata, y controles porque no han sido diagnosticados no solo con cáncer de próstata, sino con ningún tipo de cáncer. ¿De dónde venían esos pacientes? Bueno, fueron de Nueva Zelanda, de Estados Unidos y de Taiwán. Entonces, lo que ellos trataron de hacer fue asociar los niveles de antígeno prostático con características demográficas del estilo de vida o características clínicas en el caso de los pacientes que ya eran diagnosticados con cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué nos dicen al final? Pues que un análisis multivariado mostró que que el antígeno prostático específico estaba asociado directamente con factores demográficos, con el estilo de vida y con la información clínica, lo que podría mostrar una interacción entre la etnia, entre la edad, y que estos modifiquen en la asociación, ¿no? Entonces, aquí lo que nos hablan de que el antígeno prostático específico es una medida independiente al análisis de los casos, digo, tanto en pacientes sanos como en pacientes enfermos. Es decir, nos puede ayudar para medir ambos, tanto casos de pacientes que ya han sido diagnosticados como casos de pacientes que no hayan sido diagnosticados, siendo que les pongo este cuadrito. En los estudios de casos y controles evaluamos diferentes similitudes entre dos poblaciones, enfermo y sano. Ahora, muy importante, por la naturaleza de estos estudios, como ya mencionamos hasta el cansancio, solamente pueden hacer causalidad, es decir, no cambian el paradigma de la medicina. Causalidad y asociación son cosas distintas. Los estudios de cortes y de casos y controles pueden asociar cosas, pero no pueden establecer una relación de causalidad. Como ya decíamos, son estudios de mucho valor cuando realizamos adecuadamente todo el proceso, como vimos en los estudios previos, en los ejemplos, y a pesar de que eran poblaciones limitadas por la etnia o limitadas por la región geográfica, una población mucho menor o que no están comparando dos grupos distintos, bueno, en el caso de los cortes, sí son estudios que pueden ser muy valiosos y vimos están publicados en revistas bastante importantes
Y lo más importante de estos estudios es que, si bien no cambian la práctica médica, sí dan pie a que se hagan más investigaciones, a que se hagan ensayos clínicos aleatorizados, que se hagan metaanálisis, y con eso, pues verificar o descartar lo que esos estudios están diciendo. ¿Vale? Entonces, ya por último vamos a hablar de los niveles más bajos, que son reportes de caso y opiniones médicas. Entonces, yo sé que eso, como mencionamos en un principio, no está considerado como evidencia, como nivel de evidencia, no como los estudios previos, pero pues vale la pena que lo revisemos un poquito, porque tienen mucho valor, aunque no se consideren evidencia para fines prácticos, sí que los reportes de casos son algo muy común y que nosotros nos topamos desde que estamos en la carrera. Entonces, cuando se escribe un caso clínico, los casos clínicos pueden ser valiosos por muchos motivos, pero aquí les pongo los puntos importantes, ¿no? ¿Cuándo es interesante un caso clínico? Cuando habla de una enfermedad rara o un síndrome difícil de diagnosticar. Cuando son manifestaciones clínicas que no se habían referido anteriormente, no sé, un hipertenso que debuta con erupciones en la piel, ¿no? Entonces, ahí como que llama la atención por la manifestación clínica. Cuando es un síndrome congénito no conocido, aunque no lo crean hasta la fecha, hay muchos síndromes de niños que salen con algunas alteraciones y no sabemos exactamente qué fue lo que les pasó. Cuando hablamos de algún tipo de diagnóstico, pruebas genómicas o pruebas moleculares, sobre todo, son muy interesantes. Cuando hablamos de una terapia que no ha sido reportada en esa enfermedad, ¿no? Que nosotros nos atrevemos a darle ¿cómo decirlo? Por ración, porque lo racionamos así como, bueno, eh, este paciente no está indicado esta terapia, pero fisiológicamente se explica que le puede funcionar, bueno, entonces en este caso se puede hacer un reporte de caso, y cuando son medicamentos novedosos, ¿no? Cuando son poco conocidos, entonces no hay y mucha información. Entonces, yo aquí les pongo un ejemplo de aquí del centro. Este es un reporte de caso que mandamos, que creo que ya se les había enseñado. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí fue reportar el caso de un paciente de 62 años que tenía cáncer de pulmón, ¿no? ¿Qué es lo raro de este caso o qué es lo interesante? Que tenía mutaciones extrañas, que el tratamiento fue novedoso porque le dimos osimertinib, que es un nuevo, eh, y que, bueno, en general la respuesta fue bastante buena, ¿no? A pesar de tener una mutación de resistencia y demás, bueno, fue un buen caso para reportar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los casos clínicos, si bien no son evidencia, sí son un gran ejercicio para que practiquen la redacción de artículos. Probablemente a los chicos de medicina que lleguen al área, les voy a asignar de primera instancia un caso clínico para que lo empiecen a ver, para que se empiecen a comenzar. Les van a tener un protocolo de fondo, porque sí es importante que tengan un protocolo de investigación per se, pero de manera inicial, para que se vean como fogueando en cómo se hace todo esto de la investigación. Entonces, un caso clínico no estaría del todo mal, ¿no? A pesar de no contar con evidencia, podemos decir que estos generan conocimiento valioso e incentivan más investigaciones. Lo que decíamos también de los estudios de caso y controles, de los estudios de cortes, si bien no están pensando en cambiar la práctica médica, sí están pensando en generar una duda de algo para que se hagan más investigaciones más extensas. Y por último, no cualquiera puede cocinar, pero un gran chef puede venirse en cualquier lugar. Esta frase de Ratatouille yo se la pongo porque va en relación con esto. La investigación a veces parece difícil. La investigación parece que no se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? Nosotros estamos habituados a pensar que investigación, para empezar, solo se hace en Estados Unidos, que solo se hace en Europa, en Japón actualmente, bueno, en China, en todo el continente asiático, y poco se habla, o muy poco se habla de que la investigación se haga en México, para empezar. O luego, si pensamos en la investigación en México, pues usualmente pensamos en hospitales grandísimos, en centros nacionales, o en centros privados, pero que tienen mucho capital, mucho recurso. Entonces, sí llega a pasar esa idea de que no podemos investigar o que la investigación no se puede hacer, pero en realidad es que sí. Ahora, esta frase me gusta mucho porque es un poquito complementaria a la frase que en la película dice que cualquiera puede cocinar, me dice gustó. Ok, no cualquiera puede cocinar y no cualquiera puede hacer investigación, eso es cierto, no cualquiera puede hacerlo, pero sí es cierto que un gran chef, un gran investigador, puede venir de cualquier lugar. No nos pensemos que por el hecho de estar en un centro chiquito o por el hecho de no estar en Europa o en Estados Unidos o en alguno de estos lugares, no podemos hacer una buena investigación o no podemos hacer algo que impacte la práctica médica. Entonces, quedémonos con esa idea, es algo que puede ser muy valioso. Entonces, como conclusiones, ya cerrando esta parte de niveles de evidencia, pues bueno, no toda la evidencia tiene el mismo valor, eso ya creo que quedó claro en toda la plática, lo repetimos, pero de basarse en una investigación, ya sea una serie
un reporte, un estudio de cortes, un metaanálisis, a basarte en una opinión, en un criterio propio, es mucho mejor basarse en una evidencia. Entonces, independientemente de que hay cosas que no se consideran con el mismo nivel de evidencia, siempre es mejor contar con algo de respaldo que no contar con nada. Ahora, siguiendo esta línea, no es válido que busquemos artículos que respalden nuestras opiniones. No se vale que yo diga, ah, pues yo creo que pasa esto, y al momento de meterme a buscar evidencia, busco solo artículos o busco solo cosas que refuercen lo que yo digo. Eso no está bien. Lo que yo debo de hacer es buscar la mejor fuente disponible. Si hay metaanálisis, los metaanálisis ya de práctica clínica internacionales, o revisión sistemática, o ensayo clínico, y a partir de ahí sacar conclusiones. No decir yo tengo una opinión y me quedo con el nivel de evidencia más bajo que respalda mi opinión. Eso sí que no es válido porque es básicamente mentir. Y algo que quiero que quede muy claro y que vamos a repasar en clases posteriores es que asociación no es lo mismo que causalidad. Asociar, decir que algo está relacionado con algo, no es lo mismo que decir que algo provocó algo. Es como por ejemplo, si yo hago un estudio entre las veces que Leonardo DiCaprio fue nominado al Oscar y las veces que tembló en México, y a lo mejor encuentro una asociación entre esas dos cosas, ¿no? Y digo, ah, cada vez que Leonardo DiCaprio fue nominado al Oscar y no ganó, tembló en México. Y eso no quiere decir que porque Leonardo DiCaprio no ganó un Oscar, va a temblar, ¿no? Eso no es lo mismo, solamente hay una asociación que no refleja causalidad, ¿sale? Yo sé que tengo un ejemplo un poco tonto, pero creo que con eso queda un poquito más claro. Entonces, bueno, hasta aquí sería la primera charla del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario que quiera compartir? Entonces, pues vamos con la segunda charla del día de hoy. Si recuerdan, la primera se llamaba Aprendamos a Buscar, esta también se llama Aprendamos a Buscar, pero esta es la parte número 2. Entonces, vamos a continuar con esta parte del buscar información. Ya en la plática pasada hablamos qué es un nivel de evidencia, ya hablamos los tipos de artículos que hay, ya vimos algunos ejemplos, ya vimos que se requiere de mucho conocimiento estadístico y demás. Y eso está muy padre, muy bonito y qué chido que ya lo vimos. Pero ahora, ¿de dónde lo saco? ¿No? Es como muy bonito decir que existen los metaanálisis, existen los estudios de corte y existen todo esto, pero ¿de dónde yo realmente si quiero leerlo y si yo digo fielmente quiero encontrar una buena fuente, ¿en dónde lo puedo buscar? Bueno, antiguamente, pues existían las bibliotecas escolares, existían esta parte de suscripciones a revistas médicas que te llegaba mes con mes los artículos. Actualmente, digo, es obvio que ya no se utiliza nada de eso, ya lo que se utiliza para consultar literatura científica es la recopilación que se hacen en varias bases de datos o en buscadores académicos, así es como propiamente se les conoce o se les llama. Los más famosos, digo, creo que todos aquí los deben de ubicar, son Google Scholar, Cielo, que está en español, y PubMed, ¿no? Tal vez PubMed siendo el más famoso de ellos. Entonces, hay otros que son menos conocidos. Está Redalyc, está Dialnet, está ERIC, está RepSeq. Hay muchas plataformas e incluso hay buscadores académicos, dependiendo del área, que nos pueden ayudar a buscar papers. Pero para fines prácticos, como vamos a estar en el centro de oncología médico y como en muchas áreas se ocupa, no solamente en medicina, pues vamos a hablar del más famoso, el más empleado, que es PubMed. Entonces, para esta plática sí va a ser un poquito más didáctica que la pasada, de nuevo como el día de ayer que tuvimos unas sesiones donde yo les di todo, en esta vamos a hacer una sesión un poquito más práctica. Entonces necesito que pues todos los presentes o la mayoría de los que puedan vayan abriendo un navegador, probablemente Google Chrome, si es que lo tienen o el que a ustedes les guste, y vamos a entrar a PubMed, ¿sale? Si quieren, para los que no sean médicos y nunca hayan entrado, si realmente buscan PubMed en Google y les debe salir la PubMed Central, NCBI o algo por el estilo. Entonces, vamos a empezar a trabajarlo como de una manera práctica. Entonces, en PubMed, algo muy interesante es que no solamente se busca una palabra de interés, sino que en realidad hay toda una guía del usuario, pocos lo conocen, pocos la emplean, pero existe y hoy vamos a ver algunos puntos que son importantes. Entonces, vamos a hacer, como yo les decía, un ejercicio práctico, como vamos a un poquito sobre tiempo, porque tengo cosas que hacer, voy a designar a quiénes van a estar trabajando. Entonces, a ver, Maffer, ¿ya estás en PubMed? Ok, perfecto. Tú vas a buscar, así como está, breast cancer, Vale. ¿sale? Ya, muy bien. Ahora,
Alfredo, ¿me puedes escuchar a pesar de los problemitas que tenías de conexión? Sí, sí lo he escuchado. Ok, perfecto. Entonces tú vas a buscar breast cancer, pero le vas a poner comillas, ¿sale? Comilla, breast cancer. Ok. Luego, aquí veo que también está Liz. Liz, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Ok, perfecto. Liz, ya tienes PubMed abierto. Tú vas a buscar breast cancer y vas a poner así como lo tengo ahí, corchete, MH en mayúsculas, corchete, ¿sale? Búsquelo también en PubMed. Vale. Entonces, ahora regresemos con Mafer. Mafer, dime cuántos resultados tuviste cuando buscaste breast cancer. Me salieron, así, ningún otro filtro, 131.406 resultados. 131,000, seguro si tienes filtros. Ah, 131,196, según tú. Pero chécalo, porque según yo Ay, sí debes de tener filtros por año o por Free Journal o algo por el estilo. a ver, voy. Ya, sí, Ajá. tenía el filtro de 5 años. Ah, con razón. Cuatrocientos noventa y siete mil 497.374. 97,000, perdón, mi letra, 97,000, ¿cuántos? 374. Ok, 374. Creo que tienes otro filtro, pero bueno. Ahora vamos con Alfredo. Alfredo, tú que buscaste breast cancer, así entre comillas, ¿cuántos resultados tuviste? 19. 19. Sí, ¿Tienes algún filtro aparte de eso? déjame. No, no tengo ningún filtro. Ok. Ajá. Bueno, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver de otras cosas. Y por último, Liz, ¿tú cuántos resultados tuviste? No, 197.590. 197,000, ¿cuánto? 590. 509. Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué en uno tengo 497,000, en otro tengo 19 y en otro tengo 197,000? ¿Dónde se perdieron? De aquí a aquí, ¿cómo se perdieron 300,000? Y de aquí a aquí, ¿cómo se perdieron básicamente medio millón de resultados? ¿Qué es lo que pasó en esa búsqueda o qué es lo que yo cambié? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita en la charla, ¿sale? Entonces, perdóname, ya estoy viejito y se me olvida cómo utilizar la computadora. Entonces, ok, entonces, PubMed, cuando nosotros ponemos breast cancer, pues busca todo artículo que diga breast y que diga cancer en cualquier parte del texto. Ni siquiera que vaya junto, solamente con que diga esas dos palabras, breast y cancer, en el mismo artículo, en cualquier parte, los va a arrojar ese resultado. En segundo lugar, cuando yo pongo breast cancer entre comillas, entonces voy a buscar esa asociación de palabras en cualquier parte de texto. Ahora ya no va a buscar independiente breast y cancer en cualquier parte, independientemente de que estén juntas o no, sino que aquí sí va a forzar una búsqueda donde solamente diga textual breast cancer, ¿sale? Y por último, cuando yo ocupo este modo de MH, lo que hace es buscar todo artículo que trate sobre el tema que yo puse, breast cancer, como tema principal. Y a eso se le llama mesh, ¿sale? Entonces, ¿qué es el mesh? Vamos a hablar un poquito de ya en tema, en materia de los buscadores. Mesh o Medical Subject Headings o encabezado de tema médico. A lo que hace referencia es una clasificación que tiene el propio PubMed para clasificar artículos indexados. No todos los artículos los indexamos dentro de la misma cosa. Hay algunos artículos que dependiendo de su tópico, los vamos a meter en una o en otra clasificación. Todo artículo que se mete a la base de PubMed entra en al menos uno de estos encabezados. ¿Qué quiere decir? Entra en al menos un tópico. Puede entrar en ginecología, puede entrar en oncología, puede entrar en como tal cáncer de mama, puede entrar en tratamiento, puede entrar en diagnóstico, pero tiene que entrar en al menos uno.
La verdad es que la mayoría de los artículos entran en varios temas porque hablan de diferentes temas, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de una partícula novedosa para el tratamiento de cáncer de mama, pues va a entrar dentro del tema de cáncer de mama, dentro del tema de tratamiento, dentro del tema de oncología, dentro del tema de ginecología, etcétera, etcétera. Pues va a entrar en varios campos. Aquí lo que nosotros hicimos cuando pusimos los corchetes MH y corchete de cierre es que buscamos todos y cada uno de los artículos que nosotros teníamos indexados bajo el tema de cáncer de mama. Entonces, ¿qué queremos decir? De esos 497,000 que le aparecieron a Maffer y de esos 197,000 que le aparecieron a Liz, la diferencia de esos 300,000 es que hay 300,000 artículos que hablan de breast y que hablan de cáncer en el mismo artículo, pero que no tratan como tal de cáncer de mama, solamente lo llegan a mencionar. Ahora, con el caso de Alfredo, yo estoy casi seguro de que él tiene otro filtro activado, porque de todas formas es muchísimo. Es de hecho lo que debemos de haber encontrado es que con la búsqueda de Liz fueran la menor cantidad de artículos. La verdad es que ahí sí no lo sé. Pero lo que hizo la búsqueda de Alfredo es que solamente buscó todos los artículos que dijeran breast cancer como tal, así entre comillas, ¿sabe? Bueno, o sea, en la asociación de esas dos palabras. Entonces, la búsqueda por encabezados nos ayuda a que nosotros centremos las cosas en temas de interés. Si nosotros entramos y buscamos, como ya lo ejemplificamos, solamente breast cancer, pues nos pueden salir un montón de artículos que no tratan del tema que nosotros queremos buscar. Obviamente, digo, si tuviéramos que leer todos los artículos que nos salen en la búsqueda, de leer 497,000 a leer 197,000, pues sí hay una gran diferencia. Pero aún así, lo que nosotros tratamos de hacer es limitar aún más el campo de búsqueda que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y para eso, usualmente utilizamos lo que utilizó Alfredo, las quotes, comillas, que son para usar para búsqueda de una frase específica. Lo que nosotros hacemos es buscar palabras asociadas o frases como tal en concreto para que nosotros la identifiquemos dentro del texto. ¿Cuándo puede ser útil esta búsqueda de citación? Pues cuando nosotros tenemos dudas, ¿no? De quién originalmente dijo esta frase, bueno, lo podemos utilizar, o cuando nosotros queremos hacer una búsqueda de términos asociados que queremos que forzosamente salgan juntos. Entonces, en ese momento es cuando podemos utilizar quotes. Ahora, no solamente vamos a utilizar quotes, no solamente vamos a utilizar Mesh para realizar o para guiar nuestras búsquedas, sino que también vamos a ocupar otra función que se llama operadores booleanos. Entonces, para este ejemplo vamos a ocupar a más gente. Yo sé que no todos aquí tienen práctica con PubMed, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico. Entonces, a ver, Hugo, yo sé que tú eres matemático, tal vez nunca habías ocupado PubMed en tu vida, y tú ocupas a lo mejor GitHub o alguna otra herramienta, pero pues quiero que me digas, ¿ya estás dentro de PubMed? ¿Ya lograste entrar a la página? Hugo. Sí, ya está. Ok, perfecto. Yo quiero que busques ahí en PubMed Lung Cancer y le pongas los corchetes de MH tal como lo hizo Liz en el ejemplo pasado, ¿sale? Y ahorita regresamos contigo para ver cuántos resultados tienes. Ahora, vamos vamos con Alondra. Alondra sí es médico. Sí, aquí estoy, doctor. Vale, ok, entonces tú vas a buscar, puedes buscarlo así, NSCLC, que quiere decir Non-Squamous Cell Lung Cancer, o puedes buscarlo como tal, Non-Squamous Cell Lung Cancer, es lo mismo, también búscalo así con el corchete de MH, ¿sale? Con el tema indexado de MH, por favor. Ahora, ok, Dairon, que es diseñador, nos va a decir, ¿ya estás dentro de la página, Dairon? Ya. Ok. Entonces tú vas a buscar lung cancer, tal como lo va a buscar Hugo, MH, y entre corchetes, and, muy importante que lo escribas completo, and, A-N-D-I en mayúsculas, y el otro término que va a buscar Alondra, NSCLC, corchete, MH, corchete, ¿vale? Y ahorita regresamos contigo. ¿Quién más me falta? Vero, Vero, ¿tú estás por ahí? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, igual, ahora lo que tú vas a buscar es lo mismo, lung cancer, MH, or, de nuevo, con mayúsculas, completito, or, espacio, NSCLC igual MH, ¿vale? Ok, perfecto. Y ¿qué me falta?
María José pensó que no la habíamos visto, pero sí que la vimos. Entonces, Majo, ¿estás ahí? Sí, pero aquí estoy. Perfecto. Entonces, tú vas a buscar lung cancer, MH, y not, igual, en mayúsculas, completo, not, NSCLC, Ok. ¿vale? Entonces, ahora sí. Empezamos con Hugo. Hugo, ya buscaste lo del lung cancer MH. ¿Cuántos resultados tuviste? Me salieron 274.802. 274.800. Ok. Muchas gracias, Hugo. 802. Muy bien. Alondra, ¿cuánto te salió cuando buscaste NSSL? Me NSS. salieron 70.571. 70.000, ¿qué, perdón? 571. 571. 571. Perfecto. Dairo, ¿cuántos te salieron a ti cuando buscaste las dos palabras asociadas? También 70.571. También 70.571. Ahorita vamos a ver eso. Gracias, Dairon. Luego, Vero, ¿cuánto te salió cuando buscaste el lung cancer por MSCS? ¿Sí? 27.481. ¿No serán 274.801? No, y eso que tampoco, o sea, no tengo ningún, ¿Filtro? ajá, ¿Cuánto no, o sea, dijiste? 27.000. 27.481. Ujú. ¿Estás segura? Sí, Muy segura. sí, si quieres te pongo, o sea, la pantalla. Segura, segura, porque sospechosamente 27.481 es lo mismo que 274.801, pero con un cero menos. Ujú, no, mira, si quieres, la pongo, A ver. ah, pero no sé si ya se puede ver. A ver. ¿Ahí? No, pero esas son las páginas. Perdóname, sí, una disculpa, ya vi 274.802, una disculpa. Claro que no, no te preocupes. Perfecto. Muy bien. Ah, bueno, eran dos. Ok. Sí, acuérdate que las páginas, pues como muestran de 10 en 10, pues son, por eso es el mismo número. Y por último, ¿quién le encargaría esto? Claramente, Majo, ¿cuánto te A sale? mí. Sí, 204.231. 204.000. Ajá, 231. Ok. Entonces, aquí podemos ver cosas muy interesantes. Veamos. Cuando yo busco cáncer de pulmón como un tema indexado bajo el punto de lung cancer, del tema de lung cancer como un tema total, me sale que en PubMed hay 274.802 artículos que hablan de cáncer de pulmón. Cuando yo busco non-squamous cell lung cancer, estoy limitando porque paso de hablar solo de cáncer, perdón, paso de hablar de generalidad de todos los cánceres de pulmón a un tipo específico de cáncer de pulmón. Entonces, obviamente, ya aquí estos 204.000 artículos que no hablan de esta variedad específica del cáncer de pulmón, pues quedan fuera de la búsqueda. Si yo busco cáncer de pulmón y una subvariedad del cáncer de pulmón, pues obviamente me va a salir lo mismo que, que cuando yo lo busco solito, este de acá, porque pues todo lo que involucre este tema va a estar dentro de este tema, ¿no? Entonces, cuando yo asocio estos dos términos, pues me sale básicamente lo mismo que si solo buscara este término solito. Cuando yo busco uno u otro, hablando de que son intercambiables, pues claramente si uno pertenece al otro me va a salir lo mismo que si buscara el general. El único que me hace una búsqueda diferente a las que ya hemos repasado es este, donde hablo de todo cáncer de pulmón excepto esta variedad. Y entonces, pues es obvio que si al tema general, a estos 274.000, le quito 70.000, pues me quedan 204.000, ¿no?
Entonces, ahí lo podemos ver. Ahí vamos a borrar las anotaciones. Vale. Entonces, todos los artículos indexados bajo Lung Cancer se muestran con estas dos búsquedas. ¿Por qué? Porque es lo mismo que lo busque así o que lo busque asociado con una subvariedad del mismo tema. Aquí me va a mostrar todos los artículos indexados bajo Non-Small Cell Lung Cancer porque estoy limitándolo al asociar estos términos y es lo mismo que si lo buscara solito. Y el único que decíamos que cambia es este, donde busco todos los indexados bajo Lung Cancer cuando excluyo a la variedad del non-scamming cell, ¿vale? Entonces, ahora sí hablemos de los operadores booleanos. Los operadores booleanos son estas tres palabritas, and, or y not, que son utilizadas para asociar, en el caso de and, intercambiar, en el caso de or, o excluir, en el caso de not, temas o términos de la búsqueda. And me sirve, y yo creo que es el más empleado, donde puedo asociar términos. Por ejemplo, puedo buscar breast cancer and treatment. ¿Algún voluntario que quiera hacer la búsqueda? Si no hay voluntarios, vamos a designar a alguien. ¿Quién dijo yo? Pues yo lo busco. ¿Ya tienes los resultados, Dani? ¿Sí fue Daniel que dijo que lo iba a buscar o fue Alfredo? No, yo no dije. Ah, ok. Pero de todas maneras. Bueno, quizá que lo busque, pero que me diga nada más para ejemplificar. Búsquenlo así como aparece en la diapositiva. Breast, cancer, MH, and treatment, MH. Son 87.342 resultados. 87.342. Muchas gracias. Entonces, si recuerdan, cuando nosotros buscamos solo breast cancer, cuando lo buscó Liz, le salieron 197,000 y algo. Y aquí nos salieron 87,000, ¿qué quiere decir? A Liz le salieron todos los artículos que hablaban sobre cáncer de mama, pero al asociar cáncer de mama como un tópico y tratamiento como otro tópico, entonces cortamos de la búsqueda 110,000 que no hablan de eso. Aún así, 87,000 es una buena cantidad, la verdad. Pero bueno, ya limitamos que solamente esos artículos hablan de tratamiento del cáncer de mama. O intercambia términos. Entonces, ahora sí, vamos de nuevo con otro voluntario que nos busque leuquimia o linfoma, igual con MH. Ya lo busqué y salen 417,000. No, ¿Mm? No. ¿Cuántos? ay, ¿No? Ok. 417,069. 417,069. Ok. Escuché por ahí que alguien dijo que no era cierto. A mí me salió lo mismo. ¿Sí? Ok. Nada, estoy bromeando. Confiamos en Alfredo. Ok. 410,019. ¿Qué quiere decir? Estos son la cantidad de artículos que hablan ya sea de leucemia o de linfoma, que son cosas diferentes. Entonces, al usar OR nos salen todos los artículos que hablen de esto o de esto. Y por último, NOT, que excluye términos. Ahora, un último voluntario que me iré buscando México, entre comillas, NOT, New Mexico, igual entre comillas. Yo ya lo busqué y son 168.885. 168,000, ¿cuánto, perdón? 885. 885. Muchísimas gracias. Entonces, 180, ay, 18 no se le voy a poner. Bueno, entonces, ¿por qué esta última búsqueda? Porque es chistoso, pero si ustedes buscan solamente México, no les van a salir los artículos que hayan sido hechos con información de México o publicados en México o algo de México, sino que les van a salir todos aquellos artículos que digan México. Y entonces, cuando nosotros, digo, idealmente, nosotros le podríamos poner MH para buscarlo como un término geográfico solamente en México, país,
pero digamos que a lo mejor y nosotros queremos hablar de todos los artículos que hablen de algo de México, aunque no sean hechos en México, porque el filtro, lo que nos filtraría al buscar México con MH, es todos los artículos que se hayan producido en México, ¿no? Y hay artículos que a veces hablan de México, aunque no hayan sido producidos en México. Entonces, si nosotros lo quisiéramos buscar, a lo mejor tratando de acotarlo con comillas, no basta con eso, porque el hecho de buscar México también nos va a arrojar resultados de artículos que hablen del Nuevo México, de New Mexico. Entonces, muy interesante esa parte, muy curioso que salga eso, ¿no? Entonces, ¿qué otras funciones útiles tenemos? Aunque ya no vamos a ejemplificarlas porque también se hace un poquito tardado, pero bueno, además de lo que ya hablamos de mesh, a pesar de lo que ya hablamos de quotes, de comillas y de los operadores booleanos, hay muchas más funciones en PubMed. Yo les puse aquí algunas interesantes. Si ustedes buscan una palabra seguido de TI entre corchetes, lo que buscarán son todos los artículos que incluyen esa palabra dentro del título del artículo. Les puede servir mucho porque hay veces que dices, ok, no es tan común como para que sea un término indexado como mesh. A lo mejor si busco por quotes me sale algo como muy loco y solamente lo mencionan dentro del artículo, pero nada más y no hablan como tal directamente de lo que yo quiero encontrar. Y entonces buscarlo con TI nos puede ayudar porque usualmente cuando lo menciona el título es que va a tratar de eso el artículo, ¿no? Otro de las búsquedas que les pueden ayudar, otra de las herramientas es buscar AU entre corchetes, que buscará todo artículo que tenga un autor, que tenga ese apellido o ese nombre como parte de los sus autores. Algo que pueden utilizar es esta función para buscar alguno de los doctores, profesores o cualquier cosa que tuvieran en la universidad que se jacte de hacer investigación, vean si tienen artículos publicados en PubMed. Nosotros lo hacemos aquí en el centro cuando queremos vivorear o cuando queremos investigar a alguien con el que vamos a tratar, queremos ver qué experiencia tiene, a lo mejor qué líneas de investigación, entonces pueden utilizarla. Y por último, TA entre corchetes va a buscar todo artículo de un journal. Si yo, por ejemplo, busco New England Journal of Medicine o Lancet y le pongo después corchetes TA, me van a salir todos los artículos de esa revista, ¿sale? Entonces, eso también les podría llegar a servir en algún momento. No lo vamos a hacer ahora, pero es para que lo tengan en consideración para después. Entonces, vamos a resumir. Utilizar MH o Mesh, obviamente, entre corchetes, lo que nos permite es que nosotros centremos la búsqueda en un tema de interés. Y, por ejemplo, y ahí les pongo la imagen representativa. Si yo quiero buscar algo de un tema en específico, utilizaría este punto, ¿no? Para centrar la búsqueda, ya sea en geometría, y me va a salir todo lo que tenga que ver, pero de ese tema únicamente. Las comillas o las quotes no se van a buscar palabras o frases específicas asociadas, ¿sale? Que nosotros queramos buscar como una frase en concreto. And, or y not son los llamados operadores booleanos que nos permiten asociar temas o términos, nos permiten asociar temas de MH, también podemos utilizarlos para buscar MH con otras comillas de otra parte, y entonces centramos aún más la búsqueda y pasamos de que nos salgan 500,000 artículos a que a lo mejor nos salgan 100. 100 parece mucho, pero no necesitamos leer los 100, porque simplemente vayamos viendo los títulos o abstracts, es mucho más sencillo y hace la búsqueda mucho más fácil. Y por último, ¿cómo se dice? Otras herramientas que nos pueden ayudar son lo de title, del título del journal y del autor, que lo que nos permite es eso, buscar respectivamente que existe esa palabra en el título, que todos los artículos que estén indexados bajo esa revista, o todos los artículos que han sido publicados por un autor en específico. Entonces, ya hablamos de una de las herramientas principales que es PubMed para la búsqueda de información. PubMed nos va a ayudar infinitamente en la búsqueda de información, sobre todo a los que estamos en el área de medicina o los del área de biotecnología. De hecho, creo que, bueno, ahí no sé, ustedes chicos de biotecnología me corregirán, si no, pero que yo sepa, no hay ningún buscador académico de puramente artículos de biotecnología y muchos se terminan indexando en PubMed, pero bueno, ahí ustedes sabrán, ¿no? Son los expertos en esa área. Los de matemáticas, pues obviamente tal vez ocupan, como le decía, o más GitHub o algún otro tipo de buscador, sé que de ellos sí hay. Y bueno, obviamente Dairon, que a lo mejor no ha tenido que hacer este tipo de cosas, dirá como, yo esto a mí qué, a mí para qué me va a servir. Bueno, vamos a tratar de que ahora todo lo que se trate de buscar Dairon sea con niveles de evidencia y sea con este tipo de buscadores científicos, sobre todo como tú como diseñador
creo que desde la entrevista lo platicábamos, tienes que volver experto en todo, ¿no? Porque nunca sabes cuándo vas a tener un cliente médico o un cliente de comida o cosas por el estilo. Entonces, volverte experto nunca está de más, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar para un futuro. En fin, ya hablamos de la búsqueda de artículos, ya hablamos de por qué los artículos que nosotros buscamos en PubMed se tienen que hacer con estas herramientas para que se entregue la búsqueda, para que sea más sencillo. Ya hice mi búsqueda, ya sé cómo buscar, ¿no? Ya sé cuáles son los niveles de evidencia, ya sé qué es la mejor evidencia disponible, ya sé toda esta parte. Ahora ya sé utilizar PubMed y ya sé cuándo y cómo voy a centrar mi búsqueda para lo que a mí me corresponde. Y ahora, ¿cómo le hago? Guardo esos links, los copio y los pego en un Word, y si se me apaga la compu, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hablar, y el por qué lo pongo como si fuera la Virgencita de Guadalupe entre un halo de estrellas, de Zotero. Zotero es un gestor bibliográfico. ¿Qué es un gestor bibliográfico? Bueno, es un programa que te permite almacenar, consultar y generar citas de cualquier formato, me refiero a Vancouver, APA, Harvard, cualquier formato de citación, ya sea en Word o en Google Docs. Entonces, Zotero va a hacer toda la vida mucho más sencilla porque se puede organizar las referencias por carpetas, se pueden utilizar filtros por autor, por año, y lo mejor de todo es que Zotero es completamente gratis. Ustedes pueden entrar, de hecho, les invito a que de una vez entren a la página zotero.org en su computadora y se descarguen el programa y la extensión para Chrome. Les va a servir para toda la vida, no solamente para su estancia aquí en el Chrome. Zotero es de verdad una maravilla y es parte de una iniciativa, de hecho, que se llama Un Paywall. Cuando nosotros buscamos artículos, y esto es algo que se han enfrentado probablemente más los del área de biotech, los del área de la salud, de los médicos, muchas veces los artículos que nosotros queremos consultar están bloqueados, están cerrados y no los encontramos, no hay forma de cómo los podamos consultar. Entonces, nada más que ya los hayamos buscado, que ya los hayamos guardado en Zotero para que los consultemos después, porque resulta que están cerrados y yo no tengo forma de leer lo que dice. A lo mejor solamente tengo acceso al título y al abstract y ya acabó. Pues, para que favorezcamos, entonces, para que nosotros podamos hacer una búsqueda que nos abra artículos, existe esta opción completamente legal que se llama un paywall. Un paywall es una iniciativa de todas estas asociaciones que les muestro aquí, The British Library, Digital Science, la Universidad de Harvard, Scopus, que también es un buscador académico, la central de PubMed, la Librería Nacional de los Estados Unidos en cuanto a medicina, el archivo de Internet, Merck, que es una farmacéutica, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, la Web de Ciencia, la OCLC, y Zotero, que acabamos de ver. Entonces, también tiene extensiones para Chrome, que ustedes pueden descargar desde su página oficial, paywall.org, tiene otras características, pero esta les va a ayudar muchísimo. Por último, y esta es la recomendación ilegal del día de hoy, si yo ya busqué y yo ya lo tengo y yo ya traté de abrirlo con un paywall, pero un paywall me dice que no hay forma de acceder legalmente a la información de ese artículo, voy a recurrir a la última opción, a la menos preferida para nosotros, que es Sci-Hub. Sci-Hub es una página, una iniciativa que hicieron en Rusia, una chica que dice que con mucho sentido dice que el conocimiento debe ser libre y que debe de compartirse la ciencia a todo el mundo y que todo el mundo debe tener acceso. Y entonces nosotros podemos meter el enlace, podemos meter el código de PMID o el código de Adobe que tenga el archivo para abrirlo aquí. Ahora, obviamente esto no es legal. Al final, esta página es completamente algo que no tiene nada que ver con las opciones, como lo veíamos en la pasada con un paywall, y por lo tanto, es una página que usualmente están tirando y volviendo a levantar en otro dominio y cosas por el estilo. Entonces puede ser que si ustedes ya tenían una página de Sci-Hub y se les cayó, ya no hayan buscado una nueva. Si es así, yo les puedo pasar un nuevo link. Cuando estén en el centro trabajando, les puedo pasar los diferentes links de todos los, porque no hay uno solo, hay varios Sci-Hubs que nosotros ocupamos. Y entonces ahí es donde pueden ustedes obtener otra forma de artículos. Ahora, los artículos más nuevos probablemente no estén porque lo que hace Sci-Hub es que si tú tienes un artículo desbloqueado, lo puedes subir a la base de datos de Sci-Hub
y Sci-Hub lo registra automáticamente y entonces lo que hace es darte una copia de ese artículo que alguien más le ha subido. Pero artículos muy nuevos, probablemente nadie los ha subido a su base y por lo tanto probablemente no estén disponibles. Entonces, esa es la alternativa ilegal. ¿Qué otras herramientas ocupamos en el centro? Y que en realidad sí son herramientas y que son muy útiles y que no me voy a negar en que ustedes ocupen ChatGPT. Como probablemente muchos de ustedes, independiente del área donde estén, en medicina, en biotech, en matemáticas, en diseño, han escuchado desde marzo de este año, ChatGPT llegó y revolucionó las cosas, ¿no? ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es un del tipo de procesamiento del lenguaje natural que ha sido entrenado con toda la información disponible en la web hasta septiembre del 2021. Entonces uno puede entrar, decirle a ChatGPT, dame una receta para preparar albóndigas de tal forma y se las va a dar. Dame o dime cómo hacer una receta médica en México, tal, y se lo va a decir. Entonces, es una herramienta muy útil. ChatGPT permite que nosotros nos podamos introducir a un tema y resolvamos dudas que de otra forma no pudiéramos. Muchas veces nos dicen, si tan solo fuera abogado, si tan solo hubiera estudiado tal cosa, o si supiera tal y tal y tal cosa. Por ejemplo, para Dairon esto va a ser una maravilla en su momento. ¿Por qué? Porque introduce de manera muy bonita y muy sencilla, uno le puede decir, solo dime en palabras sencillas qué es esto, y lo va a hacer. Ahora, no nos confiemos 100% de ChatGPT, sobre todo de la versión gratuita que utiliza el motor de GPT 3.5, y la premium utiliza 4.0, que es mucho mejor. Obviamente no les estoy diciendo cómprense una suscripción a ChatGPT, eso queda muy claro, no les estoy diciendo gástense 200 pesos o 150 que cuesta al mes para tener acceso al premium, pero sí les puedo decir que es una herramienta que les puede ayudar bastante. La verdad es que aún la versión gratuita es muy útil, nos puede ayudar, pero no se fíen demasiado del conocimiento. Ya se ha demostrado en varias ocasiones que ChatGPT hay veces que inventa cosas que no son tan ciertas y que te inventa o te chorea una que otra cosa. Entonces, sí es bueno para introducirte en un tema, pero corroboren la información de todas formas. Digamos que es como nuestro primer filtro de información. Cuando no sabemos ni por dónde empezar, ChatGPT nos puede ayudar a dar un orden a las cosas, ¿no? Una maravilla para nosotros. Y pues dado que en el centro trabajamos con inteligencia artificial, sería muy hipócrita de mi parte decirles no utilicen ChatGPT. Ahora, de nuevo, no es que ChatGPT les vaya a escribir sus protocolos, no es que ChatGPT les vaya a escribir sus reportes de caso, pero sí les va a ayudar bastante. Entonces, bueno, como conclusiones, hay muchas herramientas para la investigación y todas están en constante evolución. Digo, para los que hacíamos investigación desde antes de marzo de este año, pues ChatGPT no existía, entonces ni modo, teníamos que recurrir a otras cosas, ¿no? Entonces, constantemente está en evolución, por lo tanto es constante o es bueno que nosotros estemos evolucionando junto con estas herramientas. Ahora, aunque no es el único buscador académico, como ya se repitió y ya se reiteró durante esta plática, PubMed no es el único, pero sí que ofrece muchas herramientas para encontrar información. No todos los buscadores académicos operan con los mismos. Ahí ustedes quieren decir como, oye, ¿y yo cómo puedo, cómo en cielo existen estas herramientas? En Google Scholar existen estas herramientas. Algunas sí, otras no. ¿Cuáles sí, cuáles no? Depende del buscador. Pues yo les sugiero que el buscador que a ustedes les guste más o el que quieran ocupar aparte de PubMed, hay una sección que hace siempre de preguntas frecuentes, es Answering Questions, Frequently Asked Questions, perdón, y entonces ahí se pueden meter y hay guías de usuario y ahí ya les van a dar como la información completa. Hoy revisamos nada más PubMed y las herramientas más generales porque tienen muchas más, pero para que ustedes puedan empezar a tener como esta capacidad de búsqueda un poquito más centrada. ¿Qué más? No debemos cerrarnos a las tecnologías ni a nuevas formas de hacer investigación. Al contrario, debemos de actualizarnos. Como les digo, no, es muy hipócrita de mi parte que si yo en mi centro trabajo con inteligencias sociales, digan no ocupen esas herramientas. No, al contrario, qué bueno, aprovechenlas, ocúpenlas ¿cómo se dice esto? Con responsabilidad. Ocúpenlas con criterio, ocúpenlas, aprendan a sacarles todo el provecho, todo el partido posible y actualizarnos. Constantemente hay que actualizarnos, esa es la finalidad. Y por último, un grano de arroz puede inclinar la balanza. Un solo hombre puede ser la diferencia entre una victoria y una derrota. Como ya probablemente se habrán dado cuenta, yo siempre trato de meter alguna frase de Disney en mis presentaciones, entonces en este caso, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, todo y cada uno de lo que nosotros tenemos a nuestra disposición aporta. Podríamos decir
yo ya sabía que existía PubMed, yo ya sabía que existía Zotero, yo ya sabía que existía ChatGPT, yo ya tengo una cuenta, sí, claro, y qué bueno por los que ya lo sabían, pero a lo mejor y no todos sabían de todo, ¿no? Entonces, toda herramienta, todo conocimiento que a nosotros nos den es valioso, todo suma, y como dice la frase, todo puede inclinar la balanza. Entonces, todas estas herramientas, veámoslo como un granito más de arroz que ustedes están poniendo ahorita en su formación, que les puede hacer marcar una diferencia entre triunfar o fracasar, ¿no? Que el fracaso tampoco es malo, pero hay que pensarlo como tratar de tener la victoria desde el principio. Y bueno, esa sería la conclusión de esta charla. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, es